Buenas tardes. El Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a la sesión informativa del curso Arte de Vanguardia y Contracultura en Japón de la Posguerra. El día de hoy tenemos la presencia de la maestra Flor Juárez, que es la coordinadora del curso. A continuación les voy a leer una breve semblanza de ella. Ella es licenciada en Historia de Arte por la Casa LAM y maestra de Asia y África, maestra en estudios de Asia y África con especialidad en el área de Japón por el Colegio de México. Es cofundadora y coordinadora académica del Centro Cultural La Isla de Minerva. Formó parte del comité organizador de las Jornadas de Cultura Japonesa 1, 2 y 3 realizadas por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM, en las que también participó como conferencista. Ha contribuido al libro de Yuko Mishima y su legado en México, editado por el PUEA. Fue árbitro dictaminador del primer libro compendio del Seminario Permanente de Investigación de Arte y Cultura México-Japón, organizado por el INBA. Ha colaborado en diplomados, cursos y conferencias en revistas como Código Universidad Pontificia de México y el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Asimismo, ha colaborado en instituciones como el Instituto Cultural Helénico, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la Facultad de Artes y Diseño, la Sociedad Psicoanalítica de México y nuestro Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, entre otros. Sin más preámbulo, le doy la palabra a la maestra Flor Juárez. Pues muchas gracias a Carmen por esta presentación y sobre todo muchísimas gracias al PUEA y a todos los que integran al PUEA, a José Luis Maya, por haberme invitado, también haber aceptado este curso que propuse, que es Arte de Vanguardia y Contracultura en el Japón de la posguerra, y que bueno, el objetivo general que se propone esta propuesta es poder comprender el replanteamiento expresivo y conceptual que se da a consecuencia de los cambios políticos, culturales y sociales en el Japón después de 1945. Muy en específico, en este curso nos vamos a enfocar a la década de 1950, 1960 y 1970, que es en donde se produce un replanteamiento, como yo les mencionaba, tanto de las prácticas artísticas, de la manera en que se llevaba el arte hasta ese momento, pero también a partir de experiencias que fueron vividas durante la guerra, como los traumas, las aspiraciones de libertad y sobre todo las protestas que tuvieron como escenario este periodo, o bueno, estas 3 décadas de la posguerra. Este curso está dirigido, por supuesto, a cualquiera que esté interesado en conocer más de Japón, no solamente esa cara tan conocida que tenemos, que es el arte zen, que es lo que conocemos como el arte tradicional, sino adentrarse a un lapso de tiempo que es muy desconocido y que merece tomarse en cuenta porque muchas de las bases, muchos de los artistas, de las propuestas que surgen en este momento van a tener un gran impacto, una gran impronta en cómo se van a producir las artes posteriormente. Entonces, bueno, está dirigido a todo este público, por supuesto también a aquellos académicos, estudiantes de licenciatura y posgrado que ya tengan un conocimiento de Japón, pero que deseen pues completarlo con este curso. Entonces, bueno, el diseño del programa está dividido en 7 sesiones. La primera sesión es una sesión de introducción histórica para poder conocer cuáles son los cambios, qué son estos cambios políticos y sociales a los que me estoy refiriendo y cómo van a empezar a relacionarse, cómo va a empezar a surgir este diálogo dentro de las artes. Y esto es muy importante. Este curso no solamente se trata de arte visual, que usualmente es lo que pensamos cuando escuchamos arte,
sino a las diferentes artes. Entonces, al menos vamos a tomar 5 de las bellas artes, que van a ser, por supuesto, el arte visual, que va a ser la segunda sesión a cargo de la doctora Miki Yokoigawa, en el que vamos a hablar sobre el surgimiento de las vanguardias, los grupos, también la división del arte, ¿no? Estas que se propone el antiarte, el no arte, que llegan también toda la influencia a partir de la reintroducción de las vanguardias occidentales y cómo la van a entender los japoneses y también cómo se va a servir de herramienta para que ellos replanteen también la forma de expresión artística. Después, en la tercera sesión, pues vamos a tener un tema que a mí también me interesa mucho y creo que es un tema que también no es tan estudiado, que son las representaciones del Japón de la posguerra en la cultura popular visual. Porque muchos de los mangakas que ahora conocemos o muchas de las narrativas del manga que ahora tenemos, surgen también a partir del querer contar todas estas experiencias que surgen en la posguerra. Muchos de los mangakas que que van a hablar de estos temas de posguerra fueron ellos mismos, ya sea soldados o que vivieron alguna otra experiencia de política o traumática. Entonces vamos a ver cómo se representa, de qué manera se expresan todas estas cuestiones. Y en la cuarta sesión, que bueno, un poquito más adelante nos va a acompañar, la que va a estar a cargo de la doctora Jessica Conejo, va a ser la Nuberubagu, la reflexividad fílmica como obligación política, es decir, qué sucede en el cine, cómo se toman las ideas políticas, cuáles son las respuestas de protesta que también se dan a partir de la actividad fílmica. Y después vamos a tener la participación de la doctora Mónica Pérez con la sesión de arquitectura metabolista, porque la arquitectura también va a sufrir cambios, ¿no? De este Japón en el que alrededor del 60% de las áreas urbanas fueron destruidas después de la guerra, comienza un replanteamiento de pensar, bueno, ¿qué sigue después? ¿Cómo es que podemos afrontar estas dificultades que vienen de la ruina, pero también que finalmente ese futuro depara? Entonces hay todo un estudio muy interesante que organiza un grupo de arquitectos a partir de ciertas pues condiciones que se han dado en la historia de Japón, y es de donde viene esta arquitectura metabolista, ¿no? La arquitectura de la posguerra. Y en la sesión, en la penúltima, vamos a tener la oportunidad de escuchar al doctor Jonathan Caudillo con la sesión La revuelta de la carne en la danza Buto, que esta danza es particularmente, o fue particularmente muy famosa en Latinoamérica. Hubo mucho diálogo con los bailarines latinoamericanos, con los japoneses. Y esta es una danza que podríamos explicarla también como una antidanza que nace del replanteamiento también de qué es el cuerpo, para qué sirve el cuerpo, cómo tratar ese cuerpo, ese enfermo que viene del dolor, y cómo reintegrarlo a este replanteamiento artístico que se da en este momento. Y para la última sesión vamos a tener la participación del doctor Matías Chiappe con la sesión Abe Kobo, literatura japonesa de posguerra y la búsqueda de la identidad, que Abe Kobo es uno de los escritores más importantes de esta época, que justo como habla esta sesión, está en la búsqueda de la identidad entre lo que sucede con la bomba atómica, en la americanización de Japón, el buscar o el tratar de recuperar lo que era ese Japón antes de la guerra y después en la posguerra, con todos estos cambios económicos, políticos y sociales. Entonces, bueno, repito, como les explicaba,
lo que se trató de hacer en este programa es dar una visión integral de qué sucede en varias de las artes de la posguerra. Y bueno, estas sesiones van a durar alrededor de 1 hora, 1 hora y media, y después vamos a dejar un espacio de 30 minutos para que ustedes, los asistentes, puedan realizar preguntas, crear un debate a partir de las lecturas, de lo que ustedes ven, de lo que ustedes conocen, y poder enriquecer mucho más lo que vamos a conocer y lo que vamos a aprender. Hay que recordar que si ustedes no pueden asistir de manera presencial a estas sesiones online, no se preocupen porque se van a quedar grabadas para que puedan revisarlas de manera posterior, o que tal vez ustedes no puedan asistir a una sesión completa o revisarlas otra vez simplemente. Pueden hacerlo de manera asincrónica. Cada una de las sesiones, los profesores nos otorgan material, por lo tanto van a tener material complementario si ustedes tienen alguna duda o quisieran conocer más sobre algún tema en específico. La evaluación de este curso se propone de dos formas. La primera, si ustedes tienen ya una carrera en cuestiones de ensayo, que estén interesados en producir algo escrito, vamos a tener la elaboración de un texto académico en el que ustedes pueden elegir uno o dos o tres de los temas que se presentaron en las sesiones. O también, si ustedes quisieran hacer algo mucho más, algo diferente, algo más creativo, algo tal vez que se adecue también a lo que ustedes conocen, va a ser una producción audiovisual o infografías. En esta forma de evaluación va a ser la infografía, la van a presentar cada uno de los estudiantes. Van a ser 1 o 2 infografías en un formato JPG, o también el trabajo audiovisual con una duración de 5 a 15 minutos. Va a ser la misma, o bueno, ustedes pueden presentar también temáticas que se vieron a lo largo del curso, o algún tema que ustedes les haya llamado la atención y que hayan investigado a partir del conocimiento que se dio, o bueno, que se impartió en alguna de las sesiones. En el caso de la producción audiovisual, infografías, llegamos, a la conclusión en el PUEA que las mejores nos gustaría que se publicaran como parte de nuestras redes, en parte de nuestras redes sociales, para que pues haya mucho más conocimiento de este tema y también darle visibilidad a lo que ustedes hacen. Y pues nada, creo que a rasgos muy amplios, esto es de lo que se trata el curso. Y no sé si a partir de esto ustedes tengan alguna duda que quisieran compartirnos, alguna pregunta. En la sección de preguntas y respuestas hay una, Carmen. Nos pregunta María del Carmen Lourdes si se aborda la pintura en este curso. Sí, por supuesto, vamos a abordar, la pintura es una de las que tiene muchos cambios, porque no solamente vamos a tener ese arte o ese objeto contemplativo que se encuentra dentro de las galerías o de los museos, sino que vamos a abordar los cambios que suceden en específico con un grupo que tiene el nombre de Gutai. Cómo se vuelve un arte total, ¿no? Un arte expresivo en donde no vale tanto o no es tan importante el resultado como es la cuestión física. Entonces, por supuesto que se va a abordar la pintura, es una de las más importantes. Invitamos a nuestros asistentes, tanto de redes sociales como los que se encuentran en esta sala,
que nos manden sus preguntas a través del chat. Tenemos otra pregunta vinculada a la sesión informativa, la cual se está grabando y podrán hacer la consulta posterior en nuestra página web, puea.unam.mx, así como en nuestras redes sociales. Priscila pregunta, buenas tardes, me gustaría saber qué elementos o componentes debe tener los trabajos audiovisuales. Si nos puedes dar un poco más de detalles sobre ese tipo de trabajo, por favor. Pues los trabajos audiovisuales son de libertad creativa. A nosotros lo que nos interesa es tal vez si ustedes quieren analizar una obra, que sea, por supuesto, que la imagen tenga buena calidad, que haya una claridad en la explicación, también una calidad en la síntesis de la información, porque como yo les mencionaba, la idea es que este tipo de trabajos sean para difusión de redes sociales. Entonces, debemos de pensar que tienen que tener la información debe ser accesible, ágil, buena calidad de audio, de video y sobre todo que sea un tema, o bueno, que la presentación sea una presentación original y creativa. También como presentación de trabajo final podría ser en el ensayo la evaluación de alguna reseña crítica, alguno de los textos que nos presenten, sobre todo en la parte de literatura. No es algo que habíamos planteado, pero creo que puede ser muy interesante a partir de lo que ustedes se aprenden en el curso. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Que se apliquen las habilidades críticas y de análisis adquiridas a lo largo de las sesiones. Entonces yo creo que sí es algo que es totalmente posible. ¿Se contará con material de lectura o solo será la sesión como tipo conferencia? En todas las sesiones los profesores nos hicieron el favor de hacernos llegar material de lectura, por lo tanto hay textos complementarios que ustedes pueden consultar y de todas maneras hay una bibliografía también que les podemos hacer llegar si estos materiales pues les dejan mucho más a conocer. Nos preguntan cuánto tiempo dura el curso. Son 7 sesiones. Inicia la próxima semana, el jueves, y es del 7 de septiembre al 19 de octubre. En el total de número de horas son 14. Si se hace uso de algún material audiovisual, ¿también podremos tener acceso a ello? Sí, de hecho, nos han enviado películas algunos de los profesores, entonces pueden tener acceso a ellas. Si algún profesor utiliza alguna presentación en PowerPoint, ¿podrían tener acceso a esta presentación? Es algo que tendremos que hablar con los profesores. Muchas veces hay que tener en cuenta que es material intelectual de ellos. Entonces tendríamos que preguntarles. Ahora mismo no tengo la respuesta, pero posteriormente podría yo hacerles la pregunta.
Priscila tiene una pregunta de un tema muy concreto. Dice, me gustaría saber, por favor, si se podría hacer un trabajo audiovisual de una ceremonia de té con la transformacional y adaptaciones que ha atravesado durante las décadas que abarca el curso. Ese, si es un tema o si el video tiene que ver con la temática o las temáticas que vamos a abordar, me parecería interesante, que es una propuesta bastante creativa, más artística. Pero tal vez tendrías que enviarnos muy en específico qué es lo que seguirías para ver si está dentro de los lineamientos que estamos pidiendo. Ok, pregunta. La duración del curso es de 7 sesiones, duran 2 horas. Las clases serán grabadas para que ustedes las puedan ver de forma sincrónica y asincrónica. Nos pregunta nuevamente Priscila que precisamente la parte de los lineamientos que nosotros establecemos, pues sería muy importante para la forma de la entrega. Si nos puedes dar como un detalle un poco más amplio, por favor. Yo creo que sería mientras abordes cuestiones artísticas, políticas, de fotografía y que tengan que ver con la literatura, una artista relevante en el contexto o contexto social y político que dentro de tu video creo que no habría problema, pero creo que es no veo problema tampoco en la propuesta que estás haciendo, pero sí es algo que tal vez a través de un correo electrónico podríamos discutir mucho más a detalle para también yo poder entender tu propuesta. En el caso que optemos por la infografía, ¿qué tipo de recomendaciones nos planteas para poder desarrollarla? Pues que sea un tema que obviamente les guste, que sea un trabajo de nuevo relacionado con el arte, obra creativa, que sea fotografía, cine, literatura, algún artista relevante, el contexto social y político de la época o incluso un movimiento artístico que se haya estudiado durante el curso. Que lo desarrolles de forma, de nuevo, que la síntesis de la información sea buena, que la calidad de la información sea buena y sobre todo que sea accesible para que las personas, bueno, que esté pensado para la difusión, para que las personas puedan entenderlo de una forma sencilla. Hay una pregunta relacionada con los costos del curso. Les comento que para público en general está en 3,500 y para comunidad UNAM está la cuota de recuperación de 1,750. Es su pago en una sola exhibición y tendrían que solicitar la información a nuestro correo electrónico que es educom.pue@unam.mx y ahí se les mandará la información correspondiente, así como su ficha para llevar a cabo el pago en las sucursales bancarias. Me parece que haya quedado pendiente. Alguien ponía ahí unas preguntas que si un PowerPoint sería válido para presentación de Flor. De nuevo, otra vez no alcanzo a escuchar bien la pregunta. Sí,
ya no la veo ahí en la sección de preguntas y respuestas, pero algo así alguien preguntaba que si un PowerPoint era válido para una presentación, imagino que de trabajo final. Ah, ok. No, yo creo que tendríamos que apegarnos a la idea de las herramientas que se utilizan. No sé, tal vez pienso en Canva, que es bastante intuitiva, es gratuita y que podemos jugar mucho con la presentación visual, que debe de ser atractiva, a menos de que, bueno, el PowerPoint que hicieras viniera en la presentación GPG o PNG, que es la que estamos pidiendo. Pero yo creo que sería o el ensayo académico o utilizar alguna de las herramientas de diseño, como en este caso yo recomiendo Canva. ¿Podría ser válido el análisis fílmico de alguna de las películas en este contexto como ensayo? Sí, también es válido. Ujú. Aparte de la literatura, la arquitectura y el cine, ¿existe alguna otra expresión artística que será abordada en este curso? Sí, por supuesto, el arte visual, los diferentes tipos de arte, me parece también que vamos a ver un poco de performance y tal vez algo que no es considerado como arte o arte alto, pero que también se va a abordar es el arte, bueno, de la cultura visual, que va a ser el manga. ¿Podrías ampliarnos un poco más el último tema de la expresión artística a partir de lo audiovisual, como la manga, por favor? No, de cultura visual. Pues sí, como les hablaba, hay mucho manga que se produce a partir de las experiencias que tienen los mangakas, los creadores, bueno, los dibujantes eh, que vienen en la posguerra. Entonces, hay muchísimos temas que se tratan, por ejemplo, los cambios políticos, sociales, o también alguna cuestión personal. Entonces, ¿cuál es la importancia que tienen dentro de la historia de la cultura visual? ¿Cuál es el impacto también? Pero también algunas de las propuestas visuales que hacen, ¿no? Porque muchos de ellos retoman aspectos que vienen desde la ukiyo-e o algunos emaki, que eran estos rollos que se produjeron en las épocas antiguas de Japón. Entonces, cómo todo eso se reinterpreta y se lleva a esta cultura visual popular y se vuelve, pues eso, ¿no? Algo que se encuentra en el día a día y de manera cotidiana en la vida del Japón de la posguerra. Lo referente a la arquitectura, vamos a ver cómo impacta este periodo de la posguerra en las estructuras y cómo apoyó al desarrollo de Japón de forma arquitectónica. Sí, por supuesto. Es uno de los, creo que la arquitectura metabolista, eso es el eje rector que plantea el desarrollo en esta sociedad en el futuro. Entonces, vamos a ver cuál es la importancia que tienen en el replanteamiento de cómo se construye y cómo puede ser una estructura
o cómo puede adaptarse una estructura a la vida de los japoneses, proveyendo de soluciones que tienen que ver con problemas muy específicos de Japón, por ejemplo, la cuestión de las inundaciones, la cuestión del rápido crecimiento de la población, la cuestión también del territorio, en el sentido en el que no hay, o bueno, el territorio habitable es muy reducido en comparación con las montañas, ¿no? El territorio montañoso. Entonces, sí, eso se va a tratar en esta sesión. ¿Alguna otra pregunta que nos hagan llegar nuestros asistentes? Por el momento ya no se ven más ni en el chat de Zoom ni en Facebook, Carmen, entonces yo no sé si quieras aprovechar para explicar más bien sobre el proceso de inscripción para quienes quieran inscribir. Claro que sí. Le pedimos a nuestros asistentes que están interesados en cursar nuestro arte de vanguardia y contracultura en Japón de la posguerra, que nos escriban un correo electrónico a educom.poea.unam.mx. Nosotros les mandamos toda la información correspondiente a los costos, la programación, los tiempos y las formas de evaluación. Las pueden revisar en nuestra página web, poea.unam.mx. Después de que ustedes nos dan un correo, nosotros les respondemos en máximo 2 días y les mandamos su ficha de pago, ya que nos han confirmado el interés por participar en este curso. Una vez que ustedes tengan su ficha, pueden acudir a sucursal, a cualquier sucursal del Banco BBVA para realizar su pago antes de la fecha de vencimiento, o pueden realizar las transferencias electrónicas desde su aplicación bancaria. Una vez que ha realizado el pago, nos tiene que mandar su comprobante y nosotros le reenviamos para que puedan llenar un formulario en el cual quedan registrados sus datos y nosotros le mandamos las contraseñas para poder acceder a todo el material del cual nos estuvo hablando la maestra Flor Juárez a lo largo de esta sesión. Ustedes tendrán la oportunidad de revisar el material durante y después del curso. Asimismo, las grabaciones de todas las sesiones también estarán disponibles en nuestra plataforma a partir de la contraseña que se les otorga. Ustedes la pueden revisar también durante y después del curso. Y estamos para servirles en cualquier momento si tienen dudas o preguntas sobre el desarrollo del curso o cuestiones muy específicas del trabajo, pues contamos con la participación de la maestra Flor para que nos asesore un poco y orientarnos en la entrega de este trabajo final. Carmen, nada Nos más te pregunta, pediría si podrías ampliar más, en dado caso de las personas que sean del extranjero que no se encuentren en México, ¿cómo pueden hacer el pago? ¿Cuál es la opción? Yo creo que es importante. ok, si nos escriben, por favor, al correo de educom.poea.unam.mx, les mandamos la información que corresponde al pago en el extranjero. Aún no se ha habilitado nuestro pago a través de Plaza Prometeo, pero yo espero que en el transcurso de la tarde esté disponible y puedan hacer el pago a través de esta plataforma. Si no, nos pueden escribir y nosotros les mandamos la referencia para que lleven a cabo el pago por otro medio.
Bueno, aprovecho para presentar a la doctora Jessica Conejo, que nos está acompañando el día de hoy a la sesión. Ella va a ser la encargada de la sesión de cine y no sé si, bueno, Jessica, pudieras comentarnos un poco más sobre lo que vamos a ver o lo que nos vas a explicar en la Nube Ubagu y la reflexión fílmica como algo político. Sí, pues antes que otra cosa, una disculpa, pues que estaba dando clase y me salí lo más temprano que pude. Pues como cuando Flor me hizo la invitación, directamente ella me pidió hablar de la Nouvelle Vague, que bueno, es la japonización de Nouvelle Vague, que fue una corriente francesa de los 50 de cine. Entonces, pues yo lo que le propuse es hablar de la reflexividad fílmica, que bueno, es lo que distinguió no solamente a la nueva ola japonesa, sino que empezó en la nueva ola francesa y se extendió a otras partes de Asia y a otras partes del mundo. A otras partes de Asia tardó más en llegar, por ejemplo, a Irán pues, o a Corea, pues fue ya pues, después de la Revolución Islámica, en Corea después de los 80, pero en el caso de Japón sí fue casi simultáneo a la nueva ola francesa y bueno, hay una diferencia, digamos que la nueva ola francesa pues fue un grupo de cineastas que estaban completamente fuera del cine industrial, que incluso eran críticos de cine, no tenían formación como cineastas, y lo que hicieron pues fue revolucionar todo lo que había sido el cine pues, industrial hasta el momento, no solamente el cine industrial estadounidense, sino también el cine industrial francés, y pues el principio que ellos encontraron para como replantearse lo que debía ser el cine, pues fue lo que después se conceptualizó en la teoría como reflexividad, que es si se había constituido un modo de representación institucional clásico en que se ocultaban los mecanismos de producción del cine y pareciera que ir al cine solo era ir a ver una historia y todo eso tiene una determinada construcción formal y estilística. Lo que hicieron los cineastas de la nueva ola pues fue descomponer eso y un poco visibilizar cuáles eran los mecanismos del propio cine para construir una narrativa o para construir cualquier tipo de mensaje. Y pues como la nueva ola francesa tuvo mucho éxito, los estudios grandes en Japón, que en Japón en esa época todo funcionaba a partir de los estudios controlaban desde el guión hasta la producción, la distribución, todos controlaban cada aspecto de la realización cinematográfica, incluso controlaban las salas en que se exhibían las películas, como que se les hizo padre para revitalizar la industria del cine japonés, pues inventar una nueva ola dentro de los estudios y lo único que hicieron pues fue permitirle a directores jóvenes que dirigieran películas. Claro que lo que empezó a suceder es que esos directores jóvenes pues empezaron a hablar de temas que no coincidían con lo que el estudio concebía como sello del estudio y pues sucedieron varios fenómenos a la vez, que fue la ratificación del Tratado de Seguridad con Estados Unidos, por mencionar alguno, con el hecho de que Japón se empezó a involucrar de cierta manera, por ejemplo, en la guerra de Vietnam y otros conflictos. Entonces los cineastas empezaron no solamente a desobedecer a lo que les decían dentro de los grandes estudios, sino a plantear temas plenamente políticos. Algunos, no todos, tenían que ver con el Partido Comunista Japonés, otros estaban completamente fuera, pero fue una época de bastante efervescencia política en que se empezaron a tocar en el cine temas que en el cine llamado clásico, que pues es Osamu Mizoguchi, etcétera, etcétera. Aunque se ve cierto abordaje político de ciertos temas, no era con esa militancia de izquierda que tuvo la nueva ola en Japón. Pues además de abordar ese tipo de temas que incluso fueron censurados, muchos directores se les prohibía hacer películas, etcétera, pues también se posicionaron en contra del estilo de los cineastas clásicos, porque se concebía que el estilo de los cineastas clásicos era un estilo pues que no se había revelado en la época del militarismo japonés. Entonces empezaron a también cuestionar
la forma de filmar de los cineastas clásicos, y también empezaron a usar esto que les he explicado como reflexividad, que es como desvelar los propios mecanismos del cine. Y en la película en la que a mí me gustaría concentrarme es en una película de Nagisa Oshima, que es de 1970, que es cuando ya Nagisa Oshima hace una reflexión de qué implicó la nueva ola en ese momento en Japón, y creo que esa película sirve para entender cuál fue el proyecto de la nueva ola y cuál es la postura de Nagisa Oshima, cuál fue su conclusión, digamos, de cuando terminó esa efervescencia política, cuál fue el papel de la nueva ola y cuál era el papel del cine en esa lucha política, y pues lo que él considera pues como un fracaso, porque pues no se logró cambiar las estructuras que se pretendían en ese momento. Entonces, bueno, hay ya bastantes teorías que abordan estos fenómenos, pues lo que yo voy a hacer es, digamos, contextualizar qué es esto de las nuevas olas, hablar cuáles fueron las particularidades en Japón y los principales cineastas, las principales posturas. Y bueno, esa sería la película en la que a mí me gustaría concentrarme, y sé que no me han dado los textos, perdón, pero ya me estoy poniendo a eso. Y pues básicamente en eso me concentraría. Maestra Flor, nos preguntan, ¿el manga y el anime lo vamos a abordar desde la perspectiva de cómo la guerra marcó estas expresiones artísticas o podríamos considerarlas como expresiones artísticas? De nuevo, otra vez, perdón, es que se cortó el audio. Sí, como en el manga y el anime, cómo marcó la guerra en la producción de estas dos expresiones, si se pueden considerar como expresiones artísticas dentro del curso, lo vamos a abordar. Sí, esa es la idea de hablar cómo, de nuevo, cuál es la impronta que deja la guerra, los cambios sociales, económicos, y también desde una experiencia personal de parte del mangaka. Y también podría hablarse, bueno, también se va a hablar sobre la cuestión si es considerado, bueno, es o no es considerado arte, o no un arte mayor como podríamos, o bueno, como se dice, o de la alta cultura. Entonces, sí, vamos a hacer ese análisis. Ok, nos preguntan de nuevo, si por alguna razón se nos complica el horario para ver la clase en vivo, ¿es posible tomar casi toda la totalidad del curso a través de las clases grabadas o es necesario estar siempre presentes en el horario establecido? Como les comentamos, el curso está diseñado para verse de manera sincrónica y asincrónica, y lo único que pedimos es como requisito hacer el llenado de los formularios que se dan al final de cada sesión, los cuales se van a tomar en cuenta su asistencia. Entonces, si ven los videos, tendrán que responder los formularios una vez que hayan hecho la revisión de los videos. Y es importante considerar que si tienen que cumplir con el 80% de asistencia, y también se les hará entrega a todos los que han cursado y han aprobado de manera satisfactoria una constancia al final del curso. Y bueno, solo retomar un poco lo que mencionaba la doctora Jessica, que es muy importante también en este curso, que me parece que tal vez no lo dije de manera tan clara, fue la idea de hablar de la protesta en Japón, ¿no? Cómo este arte también sirve como protesta, y cómo a partir de esta protesta se da
una nueva forma de entender el arte en Japón, que es tratar de disolver esta delgada línea entre el arte y la vida, sobre todo a partir de conceptualizar la idea de la protesta como estos actos masivos, llenos de espectáculo, que eran espontáneos, lúdicos, impredecibles, también violentos, pero que es un lugar en el que también es que puede realizarse una práctica democrática. Y eso es lo que busca también este nuevo arte, ¿no? Explorar una nueva forma de vivir, intentando mezclar, o bueno, intentando sacar ese arte de las instituciones e ir en contra de las herramientas institucionales, de la forma en que se utilizaba la narrativa en el arte en las instituciones, y vivirla como un acto revolucionario. En la parte de expresiones fílmicas, vamos a ver cómo la sociedad japonesa se vio impactada por esta desolación y esta tragedia por la cual se encuentra en ese proceso de la posguerra, o simplemente haremos el análisis de una película o nos dará un panorama amplio y nos quedaremos de manera concreta en el análisis del movimiento que nos explica la maestra Conejo. Bueno, aquí le cedo la palabra a mi querida Jessica, que ella pues obviamente es la que sabe más de su sesión. Ay, perdón, es que se cortó. ¿Me podrían hacer el resumencito de la primera parte de la pregunta? Sí, nos preguntan que si en la parte de cine, si vamos a ver alguna forma de un contexto general, lo que es la tragedia que sufre en la sociedad japonesa, o solo nos vamos a concretar en una película o en un autor de forma específica. Ah, sí, por eso, con razón no había entendido. Es que con tragedia pensé que se había explicado al inicio, pero no sé si con tragedia se refiere a, digamos, la tragedia o sea, de la posguerra, ¿se refieren a eso? Ah, ok. Pues, o sea, realmente la Noveru Bagu es un momento del cine japonés que ocurre ya un poco después. O sea, la Noveru Bagu empieza como en los 50, bueno, a finales de los 50, principios de los 60. Pero, o sea, si les interesa, digamos, el periodo cinematográfico inmediatamente después de los bombardeos, podemos hacer algún como planteamiento de antecedentes. Es complejo porque, por ejemplo, es complejo porque, digamos, o sea, 1945 al 52, pues Japón estuvo ocupado por Estados Unidos, entonces pues hay un gran aparato de censura que no permite que se elabore esa, digamos, esa tragedia. Entonces es después del 52 en que ya empiezan a surgir dentro del cine japonés respuestas como intentos de elaborar el trauma, y digamos que el más popular es Godzilla, pero pues hay otros intentos, pero digamos lo puedo plantear en un sentido como de antecedentes, digamos los documentales que bueno, la redundancia, documentaron las consecuencias inmediatas de los bombardeos. Justo es una película de la nueva ola francesa que se llama Hiroshima Mon Amour, que es la primera película internacional donde se ve el metraje que las productoras japonesas filmaron inmediatamente después de los bombardeos atómicos. En esa película, que justo es de la nueva ola francesa, es donde por primera vez se ven estas imágenes. La película es de Alain Resnais del 59, y puedo retomar estos antecedentes. Y pues finalmente, digamos, como lo dijo Flor, o sea,
como el centro de la protesta de los cineastas de la Noverubagu, que es la relación pues, que tiene Japón con Estados Unidos, pues esto es una consecuencia directa de la ocupación y de la imposición de ciertas cosas por los países aliados en Japón, la Constitución, etcétera. Entonces, digamos que la nueva ola es una respuesta que se da tardíamente, como todas las respuestas, porque en el momento inmediato después de 1945, pues es el aparato de censura impedía que hubiera, digamos, en el cine japonés manifestaciones, alusiones o nada que tuviera, que exhibiera que era un país ocupado por Estados Unidos. Es hasta que termina la ocupación que, por ejemplo, en películas de Yasujiro Ozu empiezan por primera vez a aparecer rótulos de negocios estadounidenses. Apenas después del 52 es que se empieza a hablar de lo que ocurrió después de la guerra. La Noverubagu es como una respuesta medio tardía, pero todo parte pues de ese momento de ocupación y que explota en los años 60, pero con todo gusto puedo incluir un preámbulo desde que ocurrieron los bombardeos hasta que se organizó la nueva ola. Parece que ya no tenemos más preguntas. ¿Me pueden confirmar en redes sociales si tenemos más preguntas? Sí, tenemos una pregunta que es sobre si es posible tomar casi toda la totalidad del curso a través de las clases grabadas o es necesario estar siempre presente en el horario establecido. Claro. Como les comento, el curso se puede ver de manera sincrónica y asincrónica. Solo tienen que llenar los formularios para considerar su asistencia, que deben de cumplir con el 80% para poder acceder a la evaluación final y la constancia que se les otorga al final del curso. ¿Alguna información adicional que quiera agregar, maestra Flor, a esta sesión informativa? No, pues nada más, de nuevo hacerles la invitación a que nos acompañen a este curso y bueno, los que ya están inscritos dentro del curso, que nos emociona mucho tenerlos. De nuevo, es un tema bastante rico, es un tema que en lo personal a mí me parece que debe ser mucho más conocido, porque justo también como mencionaba la doctora Jessica Conejo, es un momento en el que Japón cambia muchísimo. Es un momento en el que pasa a ser ocupado, pasa a cambiar de manera aparente sus estructuras, pero que justo en esta época está en la lucha entre regresar a este aparente viejo, o bueno, este viejo orden, o tratar de liberarse. Es un Japón de disidencia que conocemos muy poco sobre este Japón. Siempre es esta idea del Japón ordenado, del Japón del culto a la tranquilidad, y este espacio es un Japón que explota, ¿no? Es un Japón que busca protestar. Gracias, profesora. Profesora Jessica, ¿algo que quiera poner a discusión o algo adicional a esta sesión informativa que quiera compartirnos? Pues es como una duda operativa para quienes vamos a exponer, si nosotros podemos entrar a las otras sesiones, digo, para no repetir contenidos que ya se hayan abordado. Sí, claro que sí. Podemos darle acceso también a ustedes, a los materiales y a las sesiones, con mucho gusto. Y si ya no tenemos más preguntas, damos las gracias a todos nuestros asistentes y le doy la palabra a la maestra Vania, secretaria académica del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, para que nos acompañe en el cierre de esta sesión. Adelante, maestra. Muchas gracias, Carmen. Pues felicitar a la maestra Flor Juárez. Esta propuesta académica del curso Arte de Vanguardia y Contracultura en Japón de la posguerra significa un ciclo de madurez para el PUEA en diversos aspectos. El primero de ellos, que es la programación
misma, estamos ya trascendiendo de los generales, que es lo que ustedes pueden encontrar en el Diplomado en Estudios sobre Asia, que está por cumplir 10 años de existencia, a una propuesta muchísimo más específica, muchísimo más especializada, que no pierde la diversidad de los ponentes. Tenemos ponentes pues, de un montón de latitudes. Entonces, eso es por un lado. Apunta esta propuesta académica hacia un público más especializado, pero no cerrado a otro tipo de perfiles que estén comenzando a explorar su interés por este gigante del este de Asia. Pero también no me gustaría dejar de mencionar que en esta década de vida del SUEA-PUEA hemos también visto cómo nuestros hijitos y nuestros alumnos se van desarrollando y van adquiriendo una madurez que pues no hay que dejar de mencionar, y en ese sentido también quiero felicitar a la maestra Flor Juárez, porque si bien no tenemos hasta el día de hoy un producto de docencia que otorgue créditos, pues si hubiera algún tipo de egresado, yo creo que Flor sería un gran ejemplo. Entonces, te agradecemos muchísimo, maestra Flor, que no te olvides de nosotros y que por el contrario, ¿no? Nos ayudes a nutrir toda esta oferta y tomar en cuenta pues a también otros colegas que han contribuido en otros escenarios, como la doctora Jessica Conejo, que pues es una de nuestras ponentes consentidas del Diplomado de Epistemologías Feministas, y nos va a dar mucho gusto seguir escuchando sus conocimientos sobre el séptimo arte japonés, que generó muchísimos comentarios, muchísimas dudas y muchísimos intereses durante el diplomado. Entonces, gracias a ambas. Y pues con esto nos vamos preparando para nuestra segunda década de vida. También, por supuesto, agradecer a los asistentes, a los potenciales alumnos del curso, al equipo técnico del PUEA, al maestro José Luis Maya, a Carmen, a Michelle, a Gabriela, que hacen posible esta transmisión, más todos los que no están conectados en este momento, pero también sin lugar a dudas hicieron posible que el día de hoy estemos aquí con esta nueva oferta del PUEA. Entonces, bueno, en nombre de la doctora Alicia Girón, coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, les agradezco a todos y esperamos verlos en las siguientes semanas. Hasta luego.